penúltimo bloque, establecimiento de directrices de gestión en masas de Pinus pinea frente a amenazas bióticas y de adaptación al cambio climático. Presenta ahora Joan Abel, del IRTA, y nos va a contar si se puede recuperar una plantación improductiva de Pinus pinea. Ya lo tengo. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Mi presentación se enmarca dentro del resultado 6 de la acción C2 y mi presentación lleva por nombre una pregunta. ¿Se puede recuperar una plantación improductiva de Pinus pinea? Bueno, pues vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta teniendo en cuenta que tan solo tenemos un año de datos. Antes de todo, os pongo un poco en situación con un poco de información general y antecedentes de la plantación. La plantación se trata de una finca privada que se encuentra en el municipio de Sils, en la provincia de Girona. La plantación fue plantada entre los años 95 y 96 mediante siembra directa de piñones. La superficie son 5,5 hectáreas. El marco de plantación inicial fue muy estrecho, de 4 por 4 metros, lo que conlleva que tiene una densidad inicial de 625 pies por hectárea. Debido a la escasa o nula productividad de la plantación, en 2015 el propietario decidió podar los pinos. Anualmente el propietario destina un jornal de trabajo, desde 2015 hasta la actualidad, lo que supone que cada año se podan un total de entre 4 y 5 hileras. El tipo de poda aplicada es un tipo de poda bastante fuerte, se basa en limpiar el fuste, dejando 3-4 ramas de los 2-3 nudos más bajos. El control herbáceo de la plantación se realiza mediante tractor equipado con trituradora, más un labrado superficial. Con el paso de los años y pese al efecto de la poda, hay una gran competencia en la plantación, lo que ha llevado a un estancamiento en el crecimiento y el buen desarrollo de los pies en la plantación. Por este motivo, en 2022, ya dentro del marco del Grupo Operativo Pinea y con un acuerdo con el propietario, se realizó un clareo que afectó al 33% de los árboles en la plantación, con el objetivo de favorecer los pies con una copa más desarrollada y equilibrada, dejando una densidad final en la plantación de 420 pies por hectárea. Bueno, el objetivo de este ensayo, de esta acción, ha sido evaluar el efecto del clareo y la poda en la respuesta vegetativa de los árboles y la producción de piña. He aprovechado esta diapositiva para poner 3 ortofotos de la plantación, donde se puede ver la evolución de la poda. En 2014 aún no había empezado, en 2017 ya la poda había alcanzado 1/3 de la plantación y ya en 2022 la poda ya había alcanzado un poco más de la mitad de la plantación. Y además ya en esta ortofoto ya se ve un poco el efecto del clareo que se ha llevado a cabo dentro del marco del grupo operativo. Vale, para estudiar el efecto de la poda y del clareo en la plantación se han distinguido claramente 3 zonas. Primero de todo, la zona que hemos nombrado NP corresponde a la zona que no se han podado los árboles. Aquí podéis ver copas juntas como un tapiz. Entonces, la parte central de la plantación la hemos llamado zona P1, que corresponde a los árboles que se han podado más recientemente, en 2021. Como podéis ver, son como unos plumeros, ¿no? Y finalmente, la zona P2, lo que hemos llamado zona P2, corresponde a los árboles podados entre 2015 y 2019. Vale, para muestrear estas zonas, lo que hemos hecho ha sido ubicar 5 parcelas en cada una de las zonas y cada parcela está compuesta por 20 árboles, lo que ha supuesto que en cada zona hemos muestreado 100 árboles. En total 300 en toda la plantación, lo que ha supuesto una intensidad de muestreo del 13% de los árboles de la plantación. Bueno, aquí he puesto un cronograma de los datos que se han tomado a lo largo del año pasado en la plantación. Bueno, los datos se han tomado solo sobre los árboles del muestreo. Así, en mayo ya tomamos los datos iniciales de crecimiento, de diámetro, altura del pecho y altura total. En septiembre realizamos el conteo de conos de primer año mediante elevador con cesta capaz de subir a 20 metros, ya que los conos de primer año solo se pueden ver desde arriba. A ver si Sean, con esa aplicación, nos facilita el trabajo.
En octubre realizamos la medición de la altura del fuste. En diciembre realizamos la medición ya final de todo el periodo vegetativo de crecimiento, de diámetro a altura del pecho. Y en enero de este año realizamos fotos aéreas mediante dron para posteriormente... Bueno, las fotos se realizaron encima de las parcelas de muestreo y posteriormente se analizaron con el programa ImageJ para calcular las superficies de las fotos. Bueno, ya en los resultados, estos datos nos han permitido sacar unos primeros resultados para ver el efecto de la poda y el clareo, ¿no? Si nos centramos en los datos de crecimiento, podemos ver... Bueno, es que esto está un poco pequeño, ¿eh? Esto es el incremento de área basimétrica, altura total, altura de fuste y superficie de copa. Bueno, por estos dos parámetros, bueno, en todos los parámetros analizados hemos encontrado diferencias significativas entre zonas. Lo que muestran estos datos es que la zona P2, que es la zona podada entre los años 2015 y 2019, los árboles han crecido más que las otras zonas. Bueno, como es lógico, los árboles podados pues tienen más altura de fuste, no tiene más importancia este dato. Y finalmente, por lo que respecta a la superficie de copa, bueno, es importante decir que los árboles de la zona P2, pese a haber sido podados, su superficie de copa ya ha alcanzado la superficie de copa de los árboles que nunca han sido podados. Ya pasamos a la producción. La producción la hemos estimado a partir de los datos del conteo de conos de primer año. Entonces, para poder comparar entre zonas, lo que hemos hecho es estandarizar el valor para poder comparar, ¿no? Para estandarizarlo, lo que hemos hecho es dividir los datos del conteo por la superficie de las copas de los árboles, obteniendo así un valor estandarizado de número de conos de primer año por unidad de superficie de copa. En este parámetro también han salido diferencias significativas, como se puede ver en esta tabla, pero he puesto un plano donde se ve bastante mejor lo que es la producción de conos de primer año. Si os fijáis, los colores más rojizos representan nula productividad o casi irrisoria, y en cambio los colores más verdes, azules, representan más productividad. Se ve claramente que la zona que no ha sido podada apenas produce conos de primer año. En cambio, las zonas podadas sí producen ya mayor cantidad de conos de primer año, que de media se sitúan en torno a un cono de primer año por unidad de superficie. Y en cambio, en la zona no podada, la producción es 0,1 cono de primer año por unidad de superficie. Bueno, ya con esto podemos concluir que sí que existe un efecto positivo de la poda y el crecimiento en la producción de estróbilos o conos femeninos. La poda mejora la señal de la masa. Con las visitas en la plantación hemos visto que la zona no podada hay mucha presencia del hongo Diplodia pinea. En cambio, en las zonas podadas, esta presencia del hongo es nula o muy baja. La respuesta de los árboles a la poda ha sido muy rápida, observándose una clara mejora en la respuesta vegetativa y productiva desde el primer año. Sin embargo, no se pueden dar resultados todavía del efecto del clareo. Finalmente, cabe mencionar que esta presentación es un primer apunte para valorar de una manera cuantificable el interés de recuperar la producción en plantaciones de piñonero, abandonadas o muy poco gestionadas. Habrá que seguir el trabajo como mínimo en 2 campañas más para tener unos resultados más sólidos. Muchas gracias. Continuamos con este bloque con Quim Santarém, de Forestal de Cataluña, que nos cuenta el manual de buenas prácticas de gestión del pino piñonero. Lo interesante, aparte de ver cómo la poda ha podido afectar a la producción de piña, es ver qué efecto tendrá esa clara. Y esperamos que con esa clara muy pronto podamos ver, primero cuantificando la producción de piña de un año, podamos ver que en la masa densa, la densa, que tiene copas más desarrolladas, y no, yo es lo que espero, yo espero que en la masa más densa, donde no se ha hecho la poda, es donde vamos a tener en un futuro más producción de piña.
porque tenemos copas más grandes, ¿no? Los datos que ha presentado Joan están referidos a metro de copa. Pero claro, los árboles podados tienen unas copas muy pequeñitas. Sí que van a reaccionar también con los años y veremos que será más rápido de lo que nos pensamos. Pero bueno, yo aquí sí que hay que trabajar las dos cosas en conjunto, la poda con la clara. Y yo sí que esperaría que quizás en unos años esos bosques que no se habían podado de forma tan abusiva van a ser los que van a producir, bueno, esa zona no podada va a ser la que va a producir más piña con ayuda de esas claras. Bueno, ya os lo contaremos, pero es la combinación al final. Vamos, Carles, dejamos tu pregunta para luego, ¿vale? Continuamos con Kim, ahora que se ha arreglado la presentación. Vale. Bueno, nosotros presentamos el manual. Al final el manual, la idea es transmitir a propietario y gestor unas ideas básicas de cómo gestionar distintas masas. Como este manual estará disponible pronto, si alguien quiere aportar algo, ya que veo que muchas de las fuentes bibliográficas que hemos cogido son de línea y luego también del grupo de Miriam. Si alguien quiere aportar algo o añadir algo, aún estamos a tiempo, pero ya lo estamos cerrando. Haremos un repaso rápido, no está todo el contenido porque hay poco tiempo y bueno, vamos a pasar por lo más importante. Este manual tiene una introducción, objetivos, condiciones para la producción de piñas, diferenciamos tipologías de masa, hablamos de diferentes afectaciones que nos han parecido más relevantes y luego la parte más importante para el gestor, que es cómo hacer esta gestión en los diferentes tipos de masa que hemos hablado. En la parte de la introducción de este manual hablamos un poco del potencial de nuestros montes de pino piñonero, el potencial del producto que es el piñón, la importancia de esta gestión para poder adaptar las masas al cambio climático y luego también pues, que esto tiene un valor añadido a nivel de riqueza y que hay viabilidad y, bueno, de poder recuperar estas plantaciones. Y también hablamos un poco que este manual va a ser la herramienta o intentar aglutinar todo el conocimiento que hay disperso de forma sencilla para este gestor que se quiere iniciar en recuperar estas masas. Los objetivos que nos definíamos en el manual era definir las tipologías de masa y plantaciones, un poco bases generales de la gestión basándonos en una multifuncionalidad de estos bosques de cara al futuro y a la adaptación de cambio climático y luego hablar un poco de cómo poder estimar la producción de forma sencilla, aunque viendo los efectos del leptoglossus no nos da unos resultados buenos. Hablando de las condiciones de producción de piña, vemos como en España hay 400.000 hectáreas, el 50% de la superficie de Pinus-Pinea en el mundo. Tenemos en el oeste de Andalucía, en la meseta norte, en el centro de la península y luego en Cataluña masas. Hablamos también un poco para el silvicultor que entienda las tablas de producción, conocimientos básicos de cómo clasificar las masas en función de calidad de estación, estimar crecimientos y producciones a partir de las tablas de producción en base a esas calidades de estación y luego a partir de aquí dirigir la gestión silvícola. Hemos usado las tablas de calidad de estación y las gráficas de calidad de estación del grupo de línea, que son las que más se adaptaban, y hablando también con los compañeros de Castilla y León, nos dijeron que para ellos también eran las que mejor funcionaban. Hemos diferenciado 4 tipologías de masa, plantaciones ya enfocadas más a un tema agroforestal, otras plantaciones, que es la que hablamos de antes el compañero Joan Abel, que se hicieron en su día, ya sea para reforestar tierras agrarias o bien con un objetivo de producción de piña, pero que se abandonaron. Y luego ya tendríamos masas naturalizadas, mixtas y puras. Esto ya lo habíamos comentado en jornadas anteriores, pero básicamente las mixtas tendrían dominio del pino, pero entre un 50 y 60% del área basimétrica sería pino, lo otro frondosas en el subsuelo. Y en naturalizadas puras ya más del 80% sería pino. Aquí en afectaciones sanitarias hemos hablado principalmente del leptoglossus, de la diplodia
y de perforadores del pino. Más que nada para comentar un poco tratamientos indirectos para intentar evitar daños mayores y también porque, bueno, en el caso del leptoglossus, como se ha comentado, si podemos hacer un seguimiento de los picos en N3, N4, N5 y adultos, podremos iniciar tratamientos en cuando la primera generación después de la hibernación y luego la primera generación nacida ya en verano. Aquí, hablamos ya más de la gestión, que es la parte importante de este manual. A nivel de plantaciones productivas, como en cualquier plantación, deberemos primero elegir y preparar el terreno para esa plantación. Las partes más... la altitud que debería tener entre 0 y 600 metros, una pluviometría superior a 350 mililitros anuales, temperatura de entre 10 y a 19 grados, suelos con pendientes inferiores al 20% para poder mecanizar, soleados, bien drenados, con una profundidad buena y presencia de texturas francas. Luego, para poder determinar esto con mayor precisión, se deben realizar calicatas y análisis del suelo, un desbroce previo, el subsolado si es necesario para aumentar la profundidad, labrado, abonado de fondo y si con el abonado no hay suficiente, una fertilización con materia orgánica. A partir de aquí nosotros contemplamos la opción de elegir material base en base a los 18 clones que hay en España, 3 de ellos diría que aún no están aprobados. Aquí vemos los campos de planta de clones de la península ibérica, en Portugal y en España. Hay 18 disponibles. Nuestra recomendación es que se escojan clones variados para diversificar un poco y no centrarnos en uno muy productivo que creemos que se va a adaptar mejor, porque en un escenario de cambio climático nos puede venir mal apostarlo todo a una sola carta. Bueno, a nivel de las fases una vez está hecha la plantación, que se realizaría con un marco de 6x6, entraríamos en la fase de instalación de plantación de 1 a 7 años, donde deberemos hacer el mantenimiento de esta plantación, con reposición de marras, los protectores se deben mantener, podas de formación, incluso riego de soporte en sitios muy cálidos donde hay sequía, fertilizar también si se cree necesario y bueno, podríamos empezar a recoger piñas a partir del 5º año y ya podríamos pensar en aplicar fitosanitarios para evitar daños en las piñas y en las acículas. A partir ya entraríamos de 8 a 18 años en una plantación más joven, en la que debemos seguir con un mantenimiento de desbroce, podar ramas interiores para dar más luz, aplicar los fitosanitarios en los momentos indicados y fertilizar si no se ha hecho antes. Y finalmente ya entraríamos en la fase de plantación adulta, que seguiríamos con este mantenimiento, pero aquí ya entraría, como las copas empezarán a tocarse y a dar sombra y la producción bajará, entrarían los clareos. Estos clareos se pueden hacer o bien quitando esos árboles menos productivos, torcidos y enfermos, o bien, si todos se producen bien, hacerlo de forma sistemática, 1 de cada 3, y por las fileras de la propia plantación. Y aquí ya, por las características del arbolado, se puede empezar a trabajar con maquinaria vibradora para recoger la piña. En otras plantaciones, este es el caso que ha comentado Joan Abel. No voy a comentar los resultados, simplemente hablar un poco de nuestras recomendaciones después de esta experiencia donde nosotros realizamos los trabajos que se enmarcaban en el proyecto Opinia. Aquí nosotros recomendaríamos una poda intensa, dejando de 3 a 4 ramas y en los 2-3 nudos superiores y limpiar parte del fuste, todas esas ramas muertas o bien que dan sombra y no permiten al árbol recibir luz para luego fructificar. Y también una clara mixta fuerte para tal de abrir estas masas y quitar el 30% de la densidad más o menos. Esto también lo podemos hacer de forma sistemática en este tipo de plantaciones, pero siempre buscando
la mayor estabilidad, árboles con copa más grande y los que tengan más futuro. Aquí tenemos que ser un poco más selectivos y no hacerlo tan sistemático, aunque al tener un marco de plantación tan marcado se podría realizar. Luego entramos en masas naturalizadas mixtas. Estas masas, como vemos, tienen un subvuelo de frondosas. Aquí vemos una gráfica de los inventarios que se realizaron en la finca de Hostalric, que Sean nos ha enseñado los vuelos que hizo este mismo año. Aquí teníamos dominancia del pino en las clases diamétricas superiores y lo que se hizo básicamente son una clase selectiva mixta de entre el 20 y 30% de área basimétrica, también buscando eso, dejar los árboles con mayor copa, estabilidad y bueno. Luego hacer una selección de rebrote de encina y roble, con las matas de más de 4 metros dejar una cepa, las de menos de 4 dejar 3 pies. En caso de que estas matas ejerzan competencia con otras frondosas, es interesante priorizar las otras frondosas por ese objetivo de biodiversidad y a la vez nos viene bien trabajar con masas naturalizadas, en este caso mixtas, ya que podemos compatibilizar el uso de madera de sierra, la producción de frutos si la conseguimos recuperar y por otro lado el aprovechamiento de leñas cada 15-20 años. Por otro lado tenemos un desbroce selectivo de todo aquel matorral de más de 1,3 metros y si en sitios donde hay claros dejar como máximo el 25 metros cuadrados de este matorral para evitar erosión y escorrentía. Y también por objetivos de biodiversidad. Y luego, finalmente, a nivel de madera muerta, deberemos dejar un 10% tanto de madera muerta en pie como en suelo. Luego ya pasaríamos a las masas naturalizadas puras, que los tratamientos, la única diferencia que no habría sería esta selección de rebrote. Pero básicamente replicaríamos lo mismo intentando buscar esto, una menor competencia entre árboles y más incidencia de luz sobre las copas. Y bueno, para último, comentar esto, que a día de hoy aquí ya se han hecho un primer vuelo con Sean. Sería interesante poder replicar este vuelo para ver si estos trabajos silvícolas están funcionando, igual que hemos hecho con la presentación anterior, y poder comparar datos. Y bueno, ya estaría la presentación. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de este bloque, Carles? Ya te has desanimado. Vale. Jesús. Yo soy Jesús, de la Asociación Forestal de Valladolid. Únicamente hay que trabajar un poco. Creo que las podas tan fuertes en masas que provienen de reforestación no es lo más aconsejado. Se han hecho pruebas, se han hecho ensayos, se ha visto que no es lo más conveniente. Y hay que darle una vuelta, porque si estas recomendaciones salen en general, hay que dar una vuelta de donde estamos trabajando, con todos los ensayos que ha habido. Entonces hay que trabajar sobre todo esos escenarios de reforestaciones, que son la gente que está más perdida. Hay que darle una vuelta a eso.